En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, queridas madrinas, queridos padrinos. Este día, martes 18 de julio, la liturgia nos invita a meditar el capítulo 11, versículos del 20 al 24 del Evangelio de San Mateo. Escuchemos, por favor. En aquel tiempo Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse convertido, y les decía: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón hubieran realizado los milagros que se han hecho entre ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia cubiertos de sayal y de ceniza. Pero les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No serás precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubiera realizado los milagros que se han hecho, en ti quizá estaría de pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Pues esta lectura que escuchamos en este momento nos invita a entrar un poco en lo que ha sido la historia de la evangelización, por así decirlo, o la historia de la misma presencia de la iglesia en el mundo, ¿no? Aunque esta historia de la iglesia puede ser subdividida en tres momentos, o sea, el momento de fe, el momento de esperanza y el momento de caridad, ¿verdad? Serían como los tres pilares históricos en los que la iglesia ha hecho presente el Evangelio de Cristo. El primer periodo fue precisamente este periodo de fe, que fue testigo de la predicación de los apóstoles, la clarificación de los dogmas, ¿no? La iglesia va realizando dogmas que se deben de creer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos dogmas fueron realizándose con la apertura de encuentros, ¿no? Encuentros entre los fundadores de la iglesia, los apóstoles, posteriormente los obispos, los papas, que eran llamados concilios, ¿no? El último concilio ecuménico fue en los años 60, el Concilio Vaticano II. Tenemos también grandes aportaciones históricas en este momento de fe de los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, la fundación también y la purificación de la vida contemplativa de los eremitas, la fundación de estos primeros monasterios que buscaban a Dios. El Papa Benedicto tiene una muy bonita mensaje que dio a los intelectuales de Francia ya hace muchos años, y que hablaba precisamente de la fundación de estas primeras comunidades de monasterios que tenían ese fundamento de la búsqueda de Dios, ¿no? Y cómo esa búsqueda de Dios hizo que surgiera la arquitectura, el arte, ¿no? Como una consecuencia, y que no fue precisamente el objetivo, ¿no? Después tenemos la misma purificación de la fe, después de estos fundamentos de la fe, que es el primer pilar de la iglesia, viene la fundación de las órdenes mendicantes que conocemos, y y aquí se inaugura o se funda la etapa de la esperanza, ¿no? Es una etapa de mucho florecimiento. Santo Domingo, San Francisco de Asís predican el Evangelio, ¿no? Como muchas otras comunidades, fue el despliegue también formidable del descubrimiento de un nuevo mundo, o el mundo llamado nuevo, que es América. Llegó el Evangelio también, y siglos de santidad, ¿no? Consistía precisamente, la santidad consistía en la cancelación de los propios pecados, en la soledad de la vida del claustro. No era como se percibía la santidad en ese momento. Quien es santo es quien está en un convento,
quien está alejado del mundo, y es la manera de encontrar la santidad, ¿no? Lógicamente, esa manera de concebir la santidad ha cambiado a lo largo de la historia, porque ahora la santidad se convierte en el apostolado, ¿verdad? Es decir, llevar, anunciar a Jesús, a Cristo a las gentes, a los pueblos, a las culturas. Ya no es estar nada más ahí en un convento, ¿verdad? Sino es ya el anuncio. La santidad es esa predicación, esa comunicación del Evangelio, ¿no? Es decir, un religioso podrá vencer el reto bendito de respetar la vida más cercana a Cristo en el sufrimiento también, ¿no? Las órdenes mendicantes, en primer lugar, después de los clérigos, como los jesuitas, cumplieron con esta misión, ¿no? En todo el mundo podemos nosotros todavía, o en muchos lugares del mundo, podemos todavía encontrar esos vestigios de la presencia de estas órdenes mendicantes y también de clérigos como los jesuitas, ¿no? En todos los ámbitos humanos, ¿no? Este tiempo de misión se ve, por así decirlo, detenida. Viene la Revolución Francesa, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y hacen que la iglesia entre en un momento de calvario, ¿no? En un momento de subir al calvario como lo hizo Cristo, en un momento de dolor, un momento de sufrimiento, un momento en la que la iglesia tenía que regresar al punto de inicio también, ¿no? Volver a su origen. Entonces aquí la santidad se transforma del apostolado de la misión al martirio, ¿no? En donde el religioso ya es la víctima, precisamente simbolizando la misma presencia de Jesús, ¿no? Se regresa a un tipo de misión sin mucha movilidad, ¿no? Ya no es el monaquismo de los primeros siglos, ciertamente, no hay ese movimiento, sino del profeta que no es escuchado, de los sacerdotes místicos también, ¿no? Y es donde entra precisamente el momento de la caridad, ¿no? Cuerpo y alma. O sea, porque cuando Dios actúa en alma y en cuerpo, su misericordia se hace presente, ¿no? Es por eso que decimos que la misericordia de Dios tiene manos y tiene pies. Significa que se ha inaugurado un tiempo de la caridad, porque son los discípulos, ya no son quienes llevan la caridad, ya no son los discursos. La caridad es algo que se explica, no es algo que es explícito. Quien recibe más, se le pedirá más, ¿no? Jesús nos hace un llamado a la conversión, como lo escuchamos en este momento. No es quien, no es el problema, no es que nos convirtamos o que no nos convirtamos, ¿no? Hay mayor, ¿verdad? Según el texto bíblico, hay una mayor responsabilidad a esa conversión a quien ha visto los signos de Jesús, ¿no? A quien no ha visto y ni ha experimentado la conversión, ¿verdad? Pues se le exigirá menos, en cierto sentido, ¿no? El Papa Francisco, en este documento que ha regalado a la Iglesia desde el principio de su pontificado, nos invita precisamente a eso, ¿no? Debemos de ser una iglesia en un estado permanente de conversión, ¿no? ¿Por qué? Porque lo necesita la iglesia. Dice el del texto que escuchamos este día, ¿no? Ay de ti, Corazzaín, ay de ti, Betsaida, ¿no? Porque ustedes vieron estas cosas maravillosas y no fueron capaces de una conversión, ¿no? En el mundo judío no existía lugar para un proceso de encuentro y de mutua purificación, ¿no? Es por eso que Jesús habla de esa necesidad, de este momento de encuentro que precisamente el Papa Francisco nos invita por medio de este documento, el Evangelii Gaudium, a realizar porque cada vez hay mayores posibilidades de encuentro y un encuentro nos exige un diálogo y un diálogo nos exige una purificación mutua, ¿no? Por eso es que Jesús pone el ejemplo de Tiro y Sidón en el Evangelio que escuchamos, ¿no? Cuando nos encontramos precisamente encerrados en nuestros conceptos, pensando que la salvación inicia en nosotros y termina en nosotros, nos olvidamos que
estamos invitados a un enriquecimiento, ¿no? Que se logra también a través de un proceso de conversión, ¿no? Y un proceso de conversión se hace encontrando al otro, al diferente. Porque cuando se entra en un proceso de diálogo, se entra también en un proceso de transformación y de purificación mutua, ¿no? Dialogar no es que yo quiera que la otra persona haga lo mismo que yo o crea lo mismo que yo, sino que juntos, en ese proceso de encuentro, de diálogo, juntos nos purificamos. Y aquí Jesús precisamente nos invita a este momento de encuentro que nos lleva a un cambio en nuestra vida, ¿no? Vamos a pedir al Señor que este evangelio que escuchamos este día nos ayude sobre todo a ver que todos nosotros vemos todos los días momentos muy precisos o que a lo largo de nuestra vida hemos visto momentos muy importantes que nos invitan a una transformación del propio corazón. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.